Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya, y ese pueblo llamado mundo. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación, aleluya, un día más, como siempre les decimos, en la presencia del Dios de los cielos, en la presencia del Cristo de la gloria, aleluya, con la unción del Santo que se derrama cada domingo en este lugar. Es su unción, no la nuestra. Él nos las dio, Él las respalda. Él sabe cuándo descender esa unción. Él nos prepara espiritualmente para que podamos abrir nuestra boca y permitirle al Espíritu Santo que le predique a ustedes, a ese cuerpo de Cristo en general, cuerpo de Cristo en general que necesita escuchar palabra de Dios. Aleluya. Santo, gracias te damos por este privilegio, mi Dios, inmerecido. No lo merecemos, no merecemos nada, pero a ti te ha placido no simplemente elegirme, sino escogerme y llamarme a esta obediencia, a obedecerte a ti, a hacer tu voluntad a través de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Y hoy mi Dios tiene un tema exquisito para el cuerpo de Cristo, un tema para todos aquellos que han sabido esperar hasta hoy, para que no tires la toalla. Aleluya. Mi Dios no quiere que tires la toalla, sino que aprendas a esperar en Él. No importa el tiempo que haya pasado, no importa cuánto sea el tiempo que haya pasado, mi Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás tengas un llamado inmenso y mi Dios está trabajando contigo todavía. Está trabajando contigo, pero el propósito se cumplirá. Y ese llamado que mi Dios te ha regalado, que te ha llamado a hacer su voluntad, se cumplirá en el Kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. No tires la toalla. Sigue esperando en Jehová. Ese es el tema. El tema de hoy es acerca de los tiempos. Es acerca de los tiempos. Pero antes de llevarte al tema, vamos a llevarte a la palabra de Dios. Porque todo lo que hablamos, todo lo que ministramos, enseñamos y predicamos, tiene que estar respaldada por esta palabra de Dios. No puede ser palabra de hombre, tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Y para poder comenzar, quiero llevarte a un libro que me encanta, que es el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Quiero, para poder entrar en este tema, en la dinámica del tema, la cual está basada en los tiempos. Quiero que prestes atención en los tiempos. Quiero dejarte saber por encima de todas las cosas que este Dios grande y poderoso es el dueño y creador del tiempo. Él lo creó. Él habita fuera de nuestros tiempos. Él es el creador del tiempo. Para este Dios de los cielos no existe ni pasado ni futuro. Todo lo que sucede, sucede en un instante, en su presencia. Es el único que puede crearlo todo como hizo y como sigue haciendo en un instante. Dios no tiene necesidad de esperar. Dios abre su boca, confiesa su palabra y las cosas suceden. Y quiero llevarte aquí a la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, aquel que no podemos ver. Dice, el primogénito de toda creación. Hay una gran controversia en esto, pero vamos a llegar ahí. Dice, versículo 17, presta atención ahora, dice, y Él es ante todas las cosas. Y Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es ante todo lo creado, ante todas las cosas. ¿Te recuerdas de Génesis capítulo 1, versículo 1? La firma de Dios en el principio, en esa distancia infinita que mi Dios creó, dice, los cielos plural y la tierra. Es decir, que en su creación, de ese momento que fue en el presente de Dios, el pasado nuestro,
En ese momento donde a Dios le plació crear el universo en su totalidad y plenitud, incluyó la tierra. Ahí firmó ese libro dejándonos saber que eres el creador del tiempo. En esa distancia infinita Dios creó los cielos y la tierra y lo hizo todo en un instante. Abrió su boca, confesó la autoridad de su palabra y el universo completo en su totalidad se formó al mismo instante. Miles de millones de galaxias, estrellas y todo lo que existe fue creado por Él. Y Él habita fuera de todo eso. Él habita en su propio planeta, en el tercer cielo, y todo queda fuera de Él, pero todo está en su presencia. Él le creó el tiempo. Y Juan 1:1 nos confirma eso. Dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús existe, ha existido siempre. Nunca ha sido creado, para aquellos que malinterpretan el versículo 15 de Colosenses. Cuando dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Primogénito de todo lo creado dice que eres la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Él que es el principio. Génesis 1:1, Juan 1:1 dice el primogénito, pero habla del primogénito entre todos los muertos para que tenga sobre todo la preeminencia. Dios es el dueño y señor del tiempo. Dios creador, el dueño y señor del tiempo, todo está delante de Él. Dios no necesita nada ni nadie, todo está delante de su presencia, todo lo puede ver, se encuentra en todos los lugares al mismo tiempo, es omnipresente, todo lo sabe, omnisciente y omnipotente, todo lo puede. No hay nada imposible para este creador del tiempo. Este es el tiempo celestial, el tiempo de Dios. Pero Dios tuvo que hacer un modelo terrenal para nosotros. Para esta tierra incluida en su creación del universo, Él tuvo que hacer o crear un tiempo terrenal. Tuvo que crearlo para nosotros. Y quiero llevarte al libro. Un libro importante para que aprendas el porqué. El modelo terrenal nos los enseña aquí uno de los grandes sabios, Salomón, en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo. Es por eso que nosotros sí presentamos pasado, presente y futuro. Porque nuestra vida es finita, no infinita. El tiempo infinito es de Dios. Para nosotros tenemos tiempo finito, es decir, Dios tuvo que hacer o crear este modelo terrenal para la tierra. Es por eso que cuando restauró la tierra, después de aquel caos que había ocurrido en la tierra, y Dios decidió restaurar la tierra, ¿qué hizo? Dice que tomó 6 días. ¿Por qué tomó 6 días? Porque es el modelo terrenal para nosotros, para que podamos ver el orden y la preparación de Dios. El orden y la preparación de Dios, porque Dios es un Dios de orden y lo prepara todo conforme a su voluntad. Y por último, para enseñarnos y mostrarnos y revelarnos su autoridad y su poder. Es por eso que nosotros tenemos un tiempo el cual fue un modelo para la tierra, creado por ese mismo Dios. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo. No dice cielos, dice cielo, debajo de nuestro cielo. Es decir, la tierra tiene su hora. Dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Es ahí. Tiempo finito para nosotros. El modelo terrenal para su creación. Dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de endechar y tiempo de bailar.
Dice tiempo de esparcir piedras, y presta atención lo que dice ahora, y tiempo de juntar piedras. Gran importante, bien importante. Tiempo de esparcirlas, pero también hay tiempo de juntarlas. Dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y dice tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Aquí en esta tierra, tiempo de guerra y tiempo de paz. Es decir, cuando Dios hizo este modelo para la tierra, el modelo terrenal de los tiempos, lo hizo con un propósito de crear a este hombre. Le tomó 6 días para ordenarlo todo y prepararlo todo para crear a este hombre, tú y yo, para crear al hombre en el 6º día, para que viviese eternamente. Escucha, pueblo de Dios, escucha, para que viviese eternamente en esta tierra que Él nos dio. Eternamente, no por un tiempo, sino para que viviéramos eternamente, pero eternamente en paz. Eso es lo que hace Dios. Aún en su tiempo que creó para esta tierra, el modelo de los tiempos que nos entregó para que viviésemos eternamente aquí en la tierra, pero en paz. Dios es un Dios de paz. Cristo es el príncipe de paz. Creó los tiempos, el modelo terrenal, el cual tuvo que cambiar por nosotros para que viviésemos, aleluya, para que viviésemos en paz. Para que viviésemos en paz. Aleluya. Pero todo toma un proceso. Todo es un proceso en esta tierra. Todo es un proceso. Es por eso que hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Hay tiempo para todo, para llorar y para reír. Todo toma un tiempo, todo toma un proceso. Y eso abre las puertas para el tema de hoy. Abre las puertas para este tema que Dios tiene para ti hoy, cristiano. Dios te ama con todo su corazón y quiere que entiendas de que mi Dios tiene un propósito en tu vida, pero cada propósito tiene un tiempo. Y el tema de hoy dice, la obra terminada toma tiempo. Aleluya. La obra terminada toma tiempo. La obra terminada toma tiempo. Pero es una promesa de Dios. Es una promesa de que si mi Dios te ha llamado, quizás hoy tengas un llamado espectacular de parte de papá. Mi Dios te eligió aún desde ante la fundación de este mundo. Te escogió desde el vientre de tu madre y te ha llamado a algo importante en su reino. Lo más importante que pueda haber en el reino de Dios cuando recibes el llamado es hacer su voluntad. Dios te ha llamado para hacer su voluntad quizás a una de las 5 oficinas. Quizás a una de los 5 ministerios del Hijo. Cualquiera fuese uno de los grandes llamados del Hijo. Y mi Dios te ha profetizado o mi Dios te ha prometido, mi Dios te ha hablado, te ha revelado en sueños, pero no has podido concebir. Han pasado quizás años, pero no has podido concebir. Mi Dios está trabajando todavía en ti. El hecho de que no hayas podido concebir el llamado que mi Dios ha puesto en ti, que está en tu espíritu, que está en el deseo de tu corazón, pero no has podido concebirlo todavía, es quizás porque mi Dios todavía está trabajando con tu barro. Mi Dios está trabajando para llegar a ese momento preciso donde vas a concebir lo que Dios tiene para ti.
Cualquiera fuese tu llamado hoy en el reino de Dios, no en la iglesia. Escucha, presta atención, abre los oídos del Espíritu. Abre los oídos de tu hombre interior, no estos. Aquí habla el hombre. El Espíritu de Dios habla a tu interior, a tu espíritu, a tu hombre interior. Abre esos oídos. Mi Dios te quiere hablar hoy a esos oídos. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando aceptaste a Cristo, te lo regaló. Es tu ayudador. Y Él te quiere hablar hoy. Él te quiere hablar hoy y dejarte saber de que Él va a cumplir su propósito en ti. Él va a cumplir ese propósito en ti, pero por ser el dueño del tiempo y de haber creado un tiempo modular para nosotros, un tiempo terrenal, no puede ser conforme a tu tiempo, sino al que lo creó, al Rey, dueño y Señor de esos tiempos. Aleluya, santo. Y mi Dios quiere que sepas de que Él no se ha olvidado de ti. De que ese llamado el cual sentiste en tu corazón, en tu espíritu, mi Dios te lo quiere recordar hoy. Quiere que prestes atención porque mi Dios va a hablar a ese tu hombre interior en este día. Él le va a cumplir su... Mira lo que dice. Mira lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Aquí tengo muchas fechas. Porque tanto tú como yo somos iguales. Para Dios no hay excepción de persona. De la misma manera que mi Dios me ha llamado a mí y durante este llamado ha ido trabajando con este siervo paso a paso y usando esta vasija paso a paso. Y trabajando en este barro imperfecto paso a paso. Él quiere trabajar contigo. Él lo que no quiere es que te estanques. Y que empieces a escuchar con el oído interior lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Y mi Dios quiere hablarte hoy. Mi Dios quiere decirte, mira lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, en ti. Cualquiera es tu llamado hoy que tú has recibido, pero que todavía no has concebido. Hay algo en donde mi Dios está trabajando. Hay áreas en tu vida. Hay fichas que todavía mi Dios está juntando. Pero no quiere decir que aunque estés juntando las fichas, no puedas trabajar. No puedas hacer la obra. La obra terminada toma tiempo, pero en el tiempo, en el proceso, tenemos que dejar que nuestro Dios trabaje en nosotros y nosotros podamos ser parte de su obra. Somos imperfectos, pero Él nos usa para su perfección. Aleluya. Somos imperfectos, vasos imperfectos, vasijas imperfectas, pero así imperfectos como somos, Él nos usa para su perfección, para su gloria, para su honra, para hacer su voluntad. Y Él te está diciendo hoy, ya yo comencé contigo. Mira lo que dice el libro de Filipenses. Tengo que ministrarte para que nunca pierdas lo más importante, la esperanza. La esperanza, aunque hayan pasado mucho tiempo. No importa el tiempo que haya pasado, la esperanza es el túnel por donde viaja tu fe. Y al otro lado del túnel, aún quizás estés caminando por valles de sombra y de muerte, pero Él dice que su vara y su cayado estarán contigo y te infundirán aliento. Aunque estés en el túnel de la esperanza y haya tomado tiempo, quizás hay demasiado tráfico, pero hay una salida, su nombre es Jesucristo. Y la esperanza es lo último que se puede perder, porque es por ahí donde viaja nuestra fe. Y la fe es en aquel creador de los tiempos, de nuestros tiempos, del modelo terrenal. Aleluya. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 también, versículo 6. Mira lo que dice.
Déjame leerte desde el contexto para que puedas entender lo que mi Dios quiere hablarte hoy. Dice, este es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Este fue alguien que aprendió a esperar en el Señor. Este fue uno de los grandes apóstoles que padeció muchísimo en el Señor, pero que padeció por fe toda tribulación, toda persecución, todo daño, todo lo que quisieron hacerle. Pablo no perdió nunca las esperanzas porque entendió que la obra terminada tomaba tiempo. Eso tienes que entenderlo tú hoy, que no puede ser en tu tiempo sino en el tiempo del Señor. Y como los tiempos son del Señor y no tuyos, la obra va a tomar ese tiempo, cualquiera fuese el tiempo del Señor. Pablo nunca tiró la toalla. Mira lo que dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, dice, en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio, no en otro evangelio, sino en el Evangelio de Cristo. Si mi Dios te llamó en su evangelio, quiere decir que un día, en una distancia atrás, en un tiempo pasado, viniste a los pies de Él. También Él preparó ese tiempo. Ese tiempo fue preparado por el Espíritu Santo de Dios que te hizo convicto, te trajo a los pies del Señor y desde ese momento comenzó el proceso. Desde ese momento, sin tú saberlo, simplemente viniste y rendiste tu vida a Dios, al Cristo de la gloria. El Espíritu Santo te hizo convicto de que eras pecador y necesitabas un redentor. Y mi Dios te limpió con su sangre, te santificó, te justificó. Y ahí empezó el proceso. Ahí empezó el proceso de esa obra que Dios, el Cristo de la gloria, va a hacer en ti, pero toma tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó para llegar a los pies de Cristo? A mí me tomó varios años para poder llegar a los pies de Cristo. Bastante tiempo me tomó en ese mundo perdido para poder llegar a la luz de Cristo. Viviendo en oscuridad por muchos años, sin esperanza alguna, sin fe. Pero cuando el Espíritu Santo tocó mi corazón y vine a los pies de Cristo, comenzó mi proceso en la luz. Comenzó el proceso de la obra que Cristo iba a hacer en este siervo de Dios, en esta vasija de Dios, en este barro de Dios que hoy te está predicando a ti aún en medio de mi imperfección. Aleluya. No podemos llegar o pensar que vamos a predicar o vamos a hacer la obra de Dios cuando seamos perfectos. Eso es una mentira del diablo. Porque nunca seremos perfectos hasta que no lleguemos a su presencia. Pero en medio de la imperfección, mi Dios nos usa para su gloria y para su honra y para su perfección. Aleluya, santo. Gracias, papi. Te está hablando hoy, te va a dejar saber. Mira, dice, de vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tiene que ser la misma comunión con el mismo Evangelio. No puedes haberlo cambiado, porque si lo cambiaste, si sustituiste el Evangelio por otro, entonces el propósito de Dios frenó. Ahí se acabó el propósito de Dios en tu vida. Si has frenado o si te has cambiado de evangelio, el que frenaste el propósito fuiste tú, no Dios. Dios está esperando que regrese. Quizás hay muchos que hoy van a regresar porque se han dado cuenta de que el propósito de Dios es en el evangelio. Es en el evangelio de Cristo. Y Dios te está diciendo hoy, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Si te has mantenido hasta ahora, si desde el primer día que viniste a los pies de Cristo como este siervo, aleluya, han pasado más de 30 años. ¿Sabes tú cuánto he esperado? ¿Cuánto he tenido que esperar? Seguiremos esperando.
seguiremos esperando, porque en el proceso Él me está usando para llevarte un mensaje a ti, para que no tires la toalla hoy, para que no pierdas las esperanzas hoy de que mi Dios nunca te abandonará. Si tú no renuncias a Cristo y te vas a otro evangelio, si tú no renuncias a Cristo, Cristo nunca va a renunciar a ti. Aleluya. Yo nunca he renunciado a Cristo. He pasado por valles de sombra, pero la palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. He seguido en tribulaciones, en batallas. He seguido en enfermedades. He seguido a Cristo. He seguido el evangelio desde el principio hasta ahora. He esperado, pero mi Dios me está usando y me seguirá usando, porque mi perfección no va a llegar hasta que no llegue el arrebatamiento. La tuya tampoco. Pero en medio del proceso Él me está usando. Me está usando para traerte una palabra de aliento, para que sepas que no has sido abandonado. Él puso el llamado en ti. Es el deseo de tu corazón, porque Él lo puso ahí. Todavía no se ha concebido. No tires la toalla. Estás en el proceso. Estás siendo moldeado. Tu barro está siendo moldeado. Mi Dios está trabajando en todas las fichas. Mi Dios está juntando las fichas. Aleluya. Dice: porque por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos, es decir, estando seguros de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aleluya. La obra terminada toma tiempo, porque Cristo la va a perfeccionar en nosotros cuando llegue el arrebatamiento. Ahí seremos, dice la palabra de Dios, transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Seremos totalmente transformados y llegaremos delante de la presencia de Dios para siempre en perfección. Pero aún así, la obra no ha sido terminada. Aún aunque estemos delante de la presencia de Dios, totalmente con cuerpos glorificados y perfectos, la obra todavía no ha terminado. Porque después de ese momento, cristiano, tú que te vas conmigo, aleluya, tú que quiero que no pierdas las esperanzas, llegaremos a esa perfección del Hijo de Dios. Pero la obra todavía no ha sido terminada. Después de ahí, vendrán 7 años de tribulación para esta tierra, pero 7 años de preparación para el pueblo de Dios. 7 años de preparación para el pueblo de Dios, porque regresaremos con Él después de esos 7 años. Y regresaremos como reyes para reinar sobre esta tierra y los reyes de esta tierra por 1000 años más. Y aún ahí todavía la obra no ha terminado. La obra terminada toma tiempo. Aleluya. Estaremos con Él reinando en la nueva Jerusalén. Sí, el diablo será echado por 1000 años. Pero a los 1000 años será suelto una vez más. Por un poco tiempo, dice la palabra. Por un poco de tiempo. Con la misma será agarrado de nuevo y echado en el lago de fuego. Para siempre se acabará, se terminará el milenio y entonces pasaremos a la era eterna. Ahí se habrá terminado la obra. Ahí se habrá terminado la obra de los santos. No te sientas mal si estás pasando por lo que estés pasando, si hay tribulación, si hay oposición, la cual es mucha, es constante. La oposición a tu llamado va a ser constante, porque la palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, que Él ha escogido a algunos, no a todos. Tú eres quizás uno de los escogidos, uno de los elegidos y uno de los que Él ha llamado, y los que no quieren tu llamado. Y los que no
quieren hacer la obra a la cual Cristo te llamó a ti y no a ellos. La oposición y la envidia va a ser inmensa. La oposición y la envidia en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es inmensa. Pero tú sigues esperando en Jehová. Aleluya, porque la obra simplemente ha comenzado en ti. Cristo está en medio del proceso de trabajar en tu barro. Aleluya, santo. Mi Dios está en medio del proceso trabajando en tu barro. Pero hoy quiere llamar tu atención. Quizás te has apartado un poco. Quizás estás a punto de tirar la toalla. Han sido muchos los años. Y tú sabes que mi Dios te lo prometió. Tú sabes que mi Dios te lo prometió, pero han pasado muchos años. Y no has visto los frutos. No has podido hacer la obra a la cual mi Dios, el Cristo de la gloria, te ha prometido, a la cual Él te ha llamado. Pero mi Dios nunca llega tarde. Él siempre estará a tiempo. Y nunca, nunca dejará que esa obra no se complete en ti. Aleluya. Todo lo que Él comienza con un siervo, dice, Él lo termina. Todo lo que Él comienza con un siervo, Él lo termina. El que tienes que creerlo eres tú. El que tienes que estar seguro, como dice Pablo, dice, estando persuadido de esto, es decir, estando seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, aleluya, la buena obra, la terminará. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás dispuesto a no tirar la toalla? Hermano mío, mi Dios te está hablando hoy. Mi Dios está llamando tu atención en este momento. Tú que me escuchas, tú que estás escuchando a este siervo, tú que estás escuchando a este siervo que lleva más de 30 años esperando, trabajando, obrando para su Dios. En medio de todo lo que ha sucedido en mi vida, en medio de todo lo que sucede aún en mi vida y en medio de todo lo que sucederá, mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Todo lo que Él comenzó con este siervo hace más de 30 años, cuando me rendí a sus pies, cuando destrozado y abatido, cuando lleno de basura, cuando lleno de basura, vivía en ese mundo en tinieblas. Y de ahí me rescató, de ahí me sacó y me trajo a su luz admirable. ¿Crees tú que si me sacó de ahí no va a cumplir lo que me prometió desde ese primer día? Mi Dios lo cumplirá y mi Dios lo va a cumplir contigo. Te voy a llevar un libro que va a sellar tu corazón hoy. Te voy a llevar a un libro que va a sellar tu corazón, pero quiero que aprendas que hay una palabra clave en el reino de Dios. Hay una palabra clave en el reino de Dios. Una palabra difícil. Una palabra sencilla, pero a la misma vez difícil, porque fue el contrario de esa palabra la que separó al hombre de Dios. Y esa palabra se llama obediencia. Si te mantienes, como dice Pablo, desde el primer día en el Evangelio, mi Dios nunca te va a dejar abandonado. Mi Dios irá delante de ti y estará contigo, dice. No te dejará ni te desamparará, dice, no temas ni te intimides. Eso está escrito, Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, la primera promesa que mi Dios me dio a mí, la cual grabé en las tablas de mi corazón y nunca se ha ido de ahí, porque yo sé que en el proceso, en todo este proceso de la obra que tiene que ser terminada, Él estará delante de mí. Él irá paso a paso delante de mí a la misma vez que va conmigo. Aleluya, mi Dios te está diciendo hoy, déjame sellar tu corazón con esta promesa. Déjame sellar tu corazón con esta promesa. El llamado ya llegó a ti hace tiempo. Está en tu corazón. Porque Él lo puso. Es el deseo de tu corazón, pero todavía no has concebido. Y si no has concebido, no ha podido dar a luz. Si no has concebido, no has podido dar a luz. No has visto los frutos. Primero hay que concebirlo para poder dar a luz al ministerio que Dios tiene para ti.
Y aunque Él lo puso en tu corazón, quizás tú todavía no lo has aceptado. Y te voy a llevar a un libro hermoso, libro de Jeremías capítulo 18. Quiero que prestes atención, mi Dios te va a hablar hoy. Si no es que te está hablando ya. Mi Dios tiene que estarte hablando desde el principio, porque mi Dios quiere que entiendas que el llamado es de Él, no tuyo. Y que el tiempo para ese llamado es su tiempo, no tuyo. Y que es a su manera y no a la tuya. Y que es cuando Él quiere, no cuando quieras tú. Eso lo aprendí yo hace muchos años. Yo era cabezón igual que tú. Yo hice muchas cosas por mi cabeza dura. Y mi barro se pudrió. ¡Ja! Y mi barro se contaminó. ¡Ah! Aleluya, santo, ¿entiende? Cuando hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios, el barro se corrompe. El barro se pudre, se echa a perder. Y aquí en el libro de Jeremías capítulo 18, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Escucha. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, levántate y vete a la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero, y he aquí que yo hablaré contigo. He ahí oirás mis palabras. Tienes que levantarte hoy y venir aquí a la casa del alfarero. A la casa del alfarero. Yo no soy el alfarero. Yo soy la vasija que ese alfarero está moldeando hoy. Y mi Dios quiere que tú vengas y te levantes y vengas para ver cómo Él trabaja sobre la rueda. Cómo Él todavía después de 30 años sigue trabajando en el barro ajeno al tuyo. Yo soy un barro ajeno al tuyo, que lleva más de 30 años el alfarero trabajando en mí. Que lleva más de 30 años el alfarero trabajando sobre la rueda en mí. Y mi Dios quiere que puedas ver cómo aún hace más de 30 años mi Dios sigue trabajando. Y dice la palabra: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 2. He aquí la palabra clave que te di ahorita. Levántate, dice, y ve a casa del alfarero. Y versículo 3. Y descendí a casa del alfarero. Él no cuestionó a Dios. Este profeta no cuestionó a Dios. Sabía que había un gran propósito detrás de todo esto. Y se levantó por fe y en obediencia fue a la casa del alfarero. Porque mi Dios quería usarlo como me está usando a mí hoy. Aleluya. Jeremías, aun siendo un profeta, era una vasija de Dios. Era un barro de Dios. Y quería ser usado. Y obedeció la voz de Dios y fue a casa del alfarero. Y dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Mi Dios te está diciendo: levántate hoy y ven a la casa de este alfarero. El mismo alfarero, no cambia. El alfarero siempre es el mismo, su nombre es Jesucristo. Aleluya. Pero ese alfarero está trabajando en una vasija ajena a la tuya, que es la mía, que lleva más de 30 años formándola, estirándola. Duele, porque muchas veces nos echamos a perder. Muchas veces nos corrompemos, muchas veces nos contaminamos cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad y escuchar la voz del hombre en vez de rendirnos a la rueda y a las manos del alfarero. Y ese es el tema de hoy, los tiempos. Hoy es el tiempo tuyo. La obra terminada toma tiempo. Tu obra no va a ser de hoy para mañana. Tienes que aprender a esperar en el Señor. Y mi Dios te está diciendo: levántate y ve y quédate aquí.
en la casa del alfarero, para que puedas ver cómo ese alfarero está trabajando en un barro ajeno al tuyo, que nunca ha tirado la toalla. Que nunca ha tirado la toalla, aleluya. ¿Qué sabes tú lo que ha pasado este siervo de Dios? ¿Qué sabes tú cuántas veces se ha corrompido este barro? ¿Cuántas veces se ha echado a perder este barro? Pero dice que lo volvió a tomar y hacerlo una vasija nueva. No importa las veces que se ha corrompido, no importa las veces que se ha echado a perder, mi Dios nunca me ha abandonado. Él sigue trabajando y Él quiere que tú lo sepas. Él quiere que tú veas, que te puedas ver en el espejo de esta vasija de Dios. Que te puedas ver en el espejo de este siervo de Dios. Que te puedas ver en el espejo de este barro, que también ha padecido tribulaciones, que también ha padecido críticas, que también ha padecido envidias, oposición, pero que nunca ha tirado la toalla. No tires la toalla, no pierdas tus esperanzas, porque como imperfecto barro que eres, al igual que yo, déjate moldear. Mi Dios te está diciendo, Él está moldeando un vaso o un barro ajeno al tuyo, y tú no te has querido quizás dejar de moldear. Hoy es tu tiempo para que vengas y mires lo que está haciendo mi Dios con este barro. Para que puedas ver lo que está haciendo este Dios con este barro de la misma manera que lo va a hacer con el tuyo. ¡Aleluya! La promesa llegará en su tiempo, porque todo lo que Él ha comenzado en ti, Él lo va a terminar. Santo, todo lo que mi Dios ha comenzado en ti, Él lo terminará. Pero la obra terminada toma tiempo. Es un proceso en el cual tienes que aprender a entrar y a quedarte. Dice Pablo, a quedarte en el mismo evangelio. A quedarte con el mismo alfarero. No hay dos, no hay tres, hay uno solo. Su nombre es Jesucristo. No hay miles como hay por ahí buscando. Hay un solo alfarero. No importa el tiempo que hayas estado esperando. Mi Dios quiere sellar tu corazón con esta palabra hoy. Mi Dios quiere sellar tu corazón, sellar tu esperanza con esta palabra hoy. No pierdas la esperanza. No escuches la voz del hombre. No escuches la segunda voz. No escuches con el oído natural. Escucha lo que mi Dios te está diciendo hoy. Te levantó y te dijo, ve a casa del alfarero y aquí llegaste. Espero te quedes para que puedas ver cómo el alfarero ha obrado en este siervo imperfecto, en este barro imperfecto que se ha corrompido muchas veces, que se ha echado a perder muchas veces. ¿Por qué? Porque he querido hacerlo conforme a mi voluntad y no a la de Él. Y mi Dios lo ha permitido porque en el proceso aprendemos a depender, a confiar y a creer que Él es el único que lo puede hacer. Quizás ese ha sido tu motivo. Quizás hoy te despiertes y te des cuenta de que todas las veces que has caído, que todas las veces que te has podrido, que todas las veces que te has contaminado y te has echado a perder, no es culpa del alfarero. No es culpa del alfarero. Quizás el alfarero quiso darte ya concebido tu llamado, pero te has separado de sus manos y no ha podido seguir trabajando en ti porque fuiste tú el que escogiste otro alfarero. Mi Dios te dice, regresa hoy. Estoy dispuesto a concebir en ti ese llamado hoy, si simplemente lo puedes creer. Permíteme trabajar en ti de la misma manera que te estoy enseñando cómo trabajo con este barro que tengo delante de ti. ¡Ah! Un barro que se ha echado a perder. Un barro que se ha contaminado, pero que nunca lo he dejado fuera. Que nunca lo he olvidado, nunca lo he abandonado. Sigo trabajando y haciendo una nueva vasija en él. Juntando fichas, poco a poco, estirándolo. Poco a poco, juntando lo que le falta. Trabajando pieza por pieza. ¡Ah! Santo de Israel. Trabajando pieza por pieza, porque la obra terminada toma tiempo. Por eso creó este modelo terrenal para nosotros. Porque Él sabe que somos testarudos. Él sabe que queremos siempre hacer las cosas conforme a nuestra voluntad.
Y el llamado es para hacerlo todo conforme a su voluntad y no a la tuya. No quiere decir que no le amemos. Cuando hacemos las cosas por nuestra voluntad, quizás lo amamos tanto que queremos que todo suceda, pero que quiere que suceda ya. Oh, queremos que suceda ahora mismo, porque queremos hacer el trabajo de Dios. Eso somos nosotros, los hombres. Queremos trabajar para Dios en vez de dejar que Dios trabaje en nosotros para que nosotros podamos entonces hacer la obra de Dios. Mi Dios te está diciendo hoy, te llamé para que te levantes y vengas a la casa del alfarero. Tengo esperanza para ti. Santo, tengo esperanza para ti. Mira este siervo. Mira este barro que lleva 30 años plus. Aleluya. Haciendo mi voluntad. Y cuando no la ha hecho, se ha echado a perder en mi mano. Se ha contaminado, pero no lo he abandonado. No te voy a abandonar a ti tampoco. Aleluya. Tengo esperanzas para ti hoy. Tienes que aprender que la parte más difícil del cristiano que tiene un llamado es esperar. Pero te voy a llevar a otro libro que te va a encantar. Vamos al libro de Isaías. Vamos a terminar aquí. Aleluya. Vamos a terminar en este libro. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, pero te voy a llevar al 27. Déjame llevarte al contexto. Te voy a llevar al contexto para primeramente presentarte a ese Dios. Al Dios dueño del tiempo. Al Dios creador de todo lo que existe. Al Dios que abrió su boca, confesó y el universo se formó. A ese Dios que no necesita de nadie para que todo suceda. A ese Dios que no necesita de nadie para que todo suceda. Mi Dios te quiere usar hoy a ti también, para que puedas ser tú parte del reino de Dios, como lo es este siervo, como lo es este barro que ha aprendido a esperar, que ha aprendido a que el alfarero lo estire, lo aplaste, lo exprima. A veces duele, porque cuando el alfarero te exprime o te engancha, duele porque te está dejando saber la verdad que tú no quieres escuchar. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero cuando aprendemos a crecer en su gracia y en el conocimiento de su palabra, nos damos cuenta que es la única voluntad para el cristiano. Es cuando todo sucede. Cuando decidimos en nuestro corazón aprender a esperar en Jehová, es cuando todo sucede. Porque sucede conforme a la voluntad de Dios en tu vida, en el tiempo exacto, en el kairos de Dios para ti. No se echa a perder más. Aleluya, santo. Si pudieran entender, mi Dios quiere hablarte hoy, te está hablando ya desde el principio. Mi Dios quiere que sepas de que Él nunca te va a abandonar, que simplemente la obra terminada toma tiempo. Eso tienes que grabarlo en tu corazón. Así hizo este barro, que aún sigue siendo trabajado por el alfarero, que aún sigue siendo trabajado sobre la rueda día a día. Pero ya yo entendí, creí y comprendí y acepté y dependí de que mi obra terminada no está simplemente cuando llegue el rapto. Hay mucho más que hacer. Siempre hay mucho más que obrar para el Señor. Porque cuando venga la tribulación, como te dije, 7 años de destrucción en esta tierra, de hambruna, lo más horrible que va a suceder en 7 años para aquellos que se queden. Mas sin embargo, nosotros estaremos en los cielos, en preparación para regresar a reinar con Él. Graba eso en las tablas de tu corazón. Aleluya. Mi Dios te está diciendo hoy. Mira lo que dice el versículo 27 de Isaías 40. Dice: ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el creador del tiempo? Aleluya. Dice: el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Ese es el alfarero. Y te está abordando conforme a su voluntad. Dice: Él da esfuerzo al cansado. Te está hablando hoy. Él da esfuerzo al cansado. Si estás un poco cansado o agotado de esperar, registra tu corazón, porque no es culpa del alfarero. Quizás es culpa tuya. Quizás has querido hacer, amando a Dios con todo tu corazón. No te estoy diciendo que eres hipócrita. No, tú amas a Dios, pero quizás
Has querido hacer las cosas delante de Dios. Te has querido avanzar ante que Dios llegue en su tiempo perfecto. Y has hecho tu propia voluntad. Pero dice, y te has cansado porque no has visto el fruto. Dice, Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Las multiplica. Te da fuerzas como las del búfalo. Si aprendes a esperar en Jehová. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Dice, pero los que esperan en Jehová. Aleluya. Pero los que esperan en Jehová. La parte más difícil del cristiano es aprender a esperar, a creer, a confiar y a depender en Jehová. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Alcanzarán fuerzas como las del búfalo para seguir adelante. No para no tirar la toalla nunca, sino para seguir adelante en el proceso. Porque la obra terminada toma tiempo. Pero toma tiempo de Dios, no tuyo. Toma el tiempo de Dios, no tuyo. El que puede parar el tiempo de Dios en tu obra, en la obra que Dios quiere hacer contigo y el propósito que tiene para ti, eres tú. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dice, levantarán alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Mi Dios te está diciendo hoy, no tires la toalla. Porque la obra terminada toma tiempo. Y el Salmo 138, versículo 8 dice que Él cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Él cumplirá su propósito en ti de la misma manera que lo está cumpliendo en mí. Filipenses 1:6 dice que todo lo que él piensa, lo que él comienza con un siervo, él lo termina. Él lo va a terminar en ti. Pero el problema es que todavía no has concebido. ¿Sabes por qué no has concebido? Porque no has aprendido a esperar. Porque no has aprendido a creer. Porque no has aprendido a confiar. Y porque no has aprendido a depender. De que el llamado es para hacer su voluntad y no la tuya. Mi Dios quiere que quizás puedas concebir hoy. Aleluya, santo, mi Dios quiere, quizás puedas concebir hoy, pero tienes que regresar a hacer la voluntad de Dios. Mi Dios te mandó a levantarte, a ir además a la casa del alfarero, para que vieras cómo Él trabajaba, cómo Él trabaja y seguirá trabajando en un barro ajeno al tuyo, el barro de este siervo, que muchas veces se ha echado a perder, que muchas veces se ha contaminado, no por culpa del alfarero, sino por culpa de este barro que ha querido hacer su propia voluntad. No porque no ame a Dios y sea hipócrita, no, porque lo amo con todo mi corazón y he querido hacerlo para agradarle. Pero no hay nada que pueda agradar a Dios que hacer su voluntad por fe. Pero Él no me ha abandonado. Él no me ha dejado atrás. Él sigue trabajando con este barro, juntando ficha con ficha, pieza por pieza. Aleluya. Eso quiere hacer contigo hoy. Santo de Israel, eso quiere hacer mi Dios hoy contigo. Para eso te dijo, ven, levántate y en obediencia ve a la casa del alfarero y verás que hace más de 30 años estoy trabajando con este barro. Pero este barro nunca ha tirado la toalla y en medio de su imperfección lo puedo usar. En medio de su imperfección lo puedo usar. Te quiero usar a ti. Aleluya. El llamado es tuyo. Yo te elegí antes de la fundación del mundo. Te escogí desde el vientre de tu madre y ahí te di nombre. Y ahora te he llamado. Y quiero que hoy puedas concebir ese llamado para que pueda dar a luz. Aleluya. Pero tienes que regresar a mi voluntad. Tienes que regresar a mi voluntad y no adelantarte a ella. Si te adelantas a la voluntad de Dios, entonces estás haciendo la tuya. Aleluya, santo, si pudieras entender. Es tiempo de venir y rendirte a los pies del Señor. Dice mi Dios, te llamé para que vieras cómo he trabajado, cómo trabajo y seguiré trabajando con este barro. Así haré con el tuyo. Mira, voy a terminar. Mira lo que le dice. Vamos a Jeremías de nuevo, capítulo 18, versículo 6. Le dijo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel?
Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Así son vosotros en mi mano, iglesia. Todo aquel que tiene un llamado de Cristo, mi Dios lo cumplirá. Quizás no lo has podido concebir hasta hoy. Hoy es tu día. Levántate, sé que ya te levantaste, sé que ya viniste a la casa del alfarero y has visto cómo ese alfarero ha trabajado en un vaso o en un barro ajeno al tuyo, que nunca ha tirado la toalla. Me está usando no simplemente para predicártelo, me está usando para ponerte de ejemplo que si lo ha hecho conmigo, también lo va a hacer contigo. Pero no puedes tirar la toalla. La obra terminada toma tiempo y ese tiempo es el tiempo del Señor. ¡Aleluya! Gracias te damos, papi. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papi, por este mensaje. Porque sé que hay hijos tuyos que ya tú has llamado y que no han podido concebir, pero hoy es su día. Hoy es su día porque hoy se han levantado en obediencia y han venido a la casa del alfarero. Aleluya, y han podido ver cómo tú trabajas con este barro. Y que si tú trabajas con este barro que muchas veces se ha podrido, que muchas veces se ha echado a perder, y tú no lo has abandonado, sino que has hecho una vasija nueva y que has juntado fichas nuevas, tú lo vas a hacer con ellos. Voy a orar por ti. Voy a orar por todos ustedes que tienen ese llamado. Baja tu cabeza. Vamos a orar juntos. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, vengo a ti en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, santo, por todo y cada uno de aquellos que ya tú has escogido, elegido y que has llamado. Y que sienten en su corazón ese llamado. Saben de que han sido llamados de ti a un ministerio hermoso. Tú pusiste ese sentimiento, lo pusiste tú en ese corazón. Pero no han podido concebir, se han desesperado. Quizás han cogido caminos torcidos. Quizás se han separado a buscar otro evangelio. Quizás se han buscado o se han sentado o le han dado su barro a otro alfarero. Pero yo voy a orar por ellos hoy en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y yo estoy orando por ellos, estoy intercediendo por ellos para que tú le des fuerzas como las del búfalo. Y para que le des por encima de todas las cosas el poder aprender a esperar. A esperar en el llamado, esperar en tu tiempo, porque tú eres el dueño del tiempo y nos hiciste a nosotros un modelo terrenal. Aleluya, hay tiempo para todo, pero son tuyos, no nuestros. Es a tu manera y no a la nuestra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames tu gracia sobre ellos hoy. Y que tú derrames tu favor sobre ellos hoy. Que puedan hallar favor hoy en ti. Aleluya, santo. Que puedan hallar favor hoy en ti de la misma manera que lo halló Noé. De la misma manera que lo halló Abraham. De la misma manera que lo halló Josué, José, Moisés, Elías, Pedro, Pablo. En el nombre poderoso de Jesús, este siervo que ha hallado favor de ti. Y en Cristo Jesús, déjales que hoy puedan concebir ese su llamado. En el nombre poderoso de Jesús. Hecho está en tu santo y bendito nombre. Aleluya, el tiempo apremia y tenemos que terminar. Pero el domingo que viene vendremos con otro mensaje de salvación y vida eterna para ti. Mi Dios te ama, yo también. Aleluya, aprende a esperar en Jehová.